Bienvenidos a esta lección de Q-Log Learn Medien. Soy Julián y voy a ayudarles a entender uno de los temas más importantes del comercio internacional. Si este tipo de conocimiento práctico les sirve para sus estudios o su carrera, suscríbanse al canal. Publicamos lecciones como esta regularmente. El tema de hoy, los Incoterms 2020. Son los 11 términos internacionales de comercio que juegan un papel central en el comercio mundial. Vamos a responder las 3 preguntas más importantes. ¿Quién paga los costos? ¿Quién asume el riesgo? ¿En qué momento se transfiere el riesgo? Para que esto no se quede en lo abstracto, un ejemplo concreto de la práctica nos acompañará en cada término. Incoterms significa International Commercial Terms. Son términos de comercio estandarizados. Los publica la Cámara de Comercio Internacional, o CCI para abreviar. La versión actual es de 2020. ¿Qué regulan estos términos? Definen dónde y cuándo se entrega la mercancía, en qué momento el riesgo de transporte pasa al comprador, quién asume qué costos de transporte, quién es responsable de los trámites de exportación e importación y quién asume los costos asociados, y en ciertos términos, quién debe asegurar la mercancía. Igual de importante es lo que los Incoterms no regulan. No dicen nada sobre la transferencia de la propiedad, nada sobre el precio de compra, nada sobre las condiciones de pago, nada sobre la garantía o la responsabilidad por el producto, nada sobre la ley aplicable o la jurisdicción y nada sobre las consecuencias de un incumplimiento del contrato. Todo eso pertenece al contrato de compra-venta. Los Incoterms son un complemento del contrato de compra-venta, no un sustituto. Los 11 términos se dividen en 2 grupos. El primer grupo aplica a cualquier medio de transporte, es decir, camión, ferrocarril, avión, buque o una combinación de estos. Son 7 términos. Primero tenemos E-X-W, U y F-C-A. Luego CPT y CIP. Y finalmente DAP, DP, U y DDP. El segundo grupo aplica solo al transporte marítimo y por vías navegables. Son 4 términos, FAS, IF o B. Luego CFR y CIF. Una regla importante desde ya. La carga en contenedor casi siempre pertenece al primer grupo. Esto aplica incluso cuando el contenedor termina viajando por barco. Para poner orden en los 11 términos ayuda a una agrupación simple por letra inicial, E, F, C y D. El grupo E, es decir, E-X-W, U, es el término de recogida. Aquí, el vendedor asume el mínimo absoluto. El comprador prácticamente recoge la mercancía en las instalaciones del vendedor. En el grupo F, es decir, FCAFAS, y F o B, el vendedor entrega la mercancía al transportista o la pone a disposición para el transporte marítimo, pero el comprador paga el transporte principal. En el grupo C, es decir, CPT, CIP, CFR y CIF, el vendedor paga el transporte principal. Ahora presten mucha atención. El riesgo aún así se transfiere al comprador antes de eso. Esta separación entre costo y riesgo es la trampa clásica. El grupo D, es decir, DAP, DPU y DDP, cubre los términos de llegada. Aquí, el vendedor asume costo y riesgo hasta el país de destino. En resumen, cuanto más avanzamos de E a D, más obligaciones asume el vendedor. E-X-W. En fábrica, es el término con menos obligaciones para el vendedor. El riesgo se transfiere en cuanto la mercancía se pone a disposición en la fábrica o almacén del vendedor, es decir, incluso antes de la carga. El comprador asume prácticamente todo: carga, transporte, exportación e importación. Un ejemplo:
Un fabricante de maquinaria vende una línea de producción E-X-W Stuttgart, Alemania, a un cliente en Brasil. El vendedor solo pone la maquinaria embalada a disposición en su propia fábrica. El comprador brasileño organiza y paga todo lo demás. Es decir, el camión hasta el puerto, el despacho de exportación, el flete marítimo y la importación en Brasil. Si la maquinaria se daña ya durante la carga con la carretilla elevadora, ese riesgo corresponde al comprador. Esto aplica, al menos, mientras el vendedor no haya asumido expresamente la carga. Un consejo de la práctica. E-X-W suele ser poco práctico para exportaciones. Un comprador extranjero muchas veces no puede tramitar por sí mismo la declaración de exportación en la Unión Europea. Por eso, con frecuencia, el siguiente término es la mejor opción. FCA libre transportista se considera la alternativa recomendada a E-X-W. El riesgo se transfiere en cuanto el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador. El vendedor se encarga del despacho de exportación y del transporte hasta el punto de entrega acordado. El comprador paga el transporte principal y se encarga de la importación. Un ejemplo. Un proveedor de Hamburgo, Alemania, vende repuestos FC a Aeropuerto de Frankfurt, Alemania, a un cliente en Estados Unidos. El vendedor realiza la declaración de exportación y entrega la mercancía en la terminal de carga aérea de Frankfurt. Con la entrega a la aerolínea que el comprador ha contratado, el riesgo pasa al comprador. El comprador paga el flete aéreo y la importación en Estados Unidos. FCA es el término más flexible del grupo F y hoy en día un término muy importante para la carga en contenedor y la carga aérea. CPT, transporte pagado. Hasta es nuestro primer término C. Con este entramos en el territorio de la trampa conocida. El vendedor paga el transporte hasta el lugar de destino designado y se encarga del despacho de exportación. Pero el riesgo se transfiere mucho antes, es decir, en la entrega al primer transportista, no recién en la llegada. Un ejemplo. Un fabricante de Múnich, Alemania, vende unidades de control C, PT Varsovia, Polonia. El vendedor paga el flete completo hasta Varsovia. Pero si la mercancía se daña en un accidente en la República Checa durante el trayecto, el comprador asume la pérdida, porque el riesgo ya se transfirió en Múnich en la entrega al transportista. Por eso, el comprador debería verificar si necesita su propio seguro de transporte. Recuerden esto, bajo los términos C, el vendedor paga el transporte, pero el riesgo viaja con el comprador desde el punto de entrega en adelante. CIP, transporte y seguro pagados. Hasta funciona exactamente igual que CPT en cuanto al riesgo. El riesgo se transfiere al comprador en la entrega al primer transportista. La gran diferencia, el vendedor también debe contratar un seguro de transporte a favor del comprador. Hay una regla importante en la versión 2020 aquí. Bajo CIP es obligatoria una cobertura de seguro de alto nivel. Esto normalmente significa cobertura bajo las Institute Cargo, Clause A, o un nivel de cobertura comparable. El seguro normalmente se contrata por el 110% del valor de la mercancía. Un ejemplo. Una empresa farmacéutica envía ingredientes activos sensibles a la temperatura CEIP Tokio, Japón. El vendedor paga el flete hasta Tokio y contrata un seguro de alto nivel bajo las Institute Cargo Clause A por el 110% del valor de la mercancía a favor del comprador. Si la carga se daña durante el vuelo, el comprador asume el riesgo, pero está cubierto por la póliza que contrató el vendedor. DAP, entregada en lugar, es el primero de nuestros términos de llegada. Es muy popular en el comercio entre empresas porque es claro y fácil de aplicar. El riesgo se transfiere solo cuando el vehículo listo para descargar ha llegado al lugar de destino designado, y eso es antes de la descarga. El vendedor asume transporte y riesgo hasta el destino.
El comprador se encarga de la descarga y la importación. Un ejemplo. Un fabricante de muebles de Baviera, Alemania, entrega mobiliario de oficina DAP, almacén Musterstraße, Viena, Austria. El vendedor organiza y paga todo el transporte hasta la rampa del almacén en Viena y asume el riesgo hasta ese momento. El comprador debe descargar el camión y, si corresponden aranceles, encargarse de la importación. DPU, entregada en lugar descargada, es un caso especial. Es el único término de Incoterms en el que el vendedor también debe descargar la mercancía en el destino. Fue renombrado en la versión 2020. Sustituye al término anterior DAT. El riesgo se transfiere solo después de que la mercancía haya sido descargada en el lugar de destino designado. Un ejemplo. Un montador de ferias entrega un stand completo DP, Centro de Exposiciones de Milán, Italia, Pabellón 3. El vendedor transporta el stand hasta Milán y lo hace bajar del camión allí mismo con una grúa. Si una caja se cae durante la descarga, ese riesgo sigue siendo suyo. Solo cuando todo está descargado y en su lugar, el riesgo pasa al comprador. Un consejo de la práctica: acordar DPU solo, si el vendedor realmente puede organizar y controlar la descarga en el destino. De lo contrario, DAP suele ser mejor opción. De DP, entregada con derechos pagados, es el espejo de EXW. Aquí el vendedor asume el máximo nivel de obligación. Paga el transporte, se encarga de la exportación, se encarga del despacho de importación y asume todos los aranceles que surjan en la importación, salvo que se acuerde algo distinto. El riesgo se transfiere solo a la llegada al lugar de destino designado, lista para descargar, de forma similar a DAP. Un ejemplo. Un minorista en línea alemán entrega equipos de DP Zürich, Suiza, a una empresa suiza. El vendedor paga el transporte, realiza el despacho de importación suizo y cubre tanto el arancel como el impuesto de importación. El comprador recibe la mercancía casi como una entrega nacional. Una advertencia sobre el papeleo. Para DDP, el vendedor puede necesitar un registro fiscal o un representante en el país de destino. Este esfuerzo frecuentemente se subestima en la práctica. Ahora vamos al grupo de los términos exclusivamente marítimos. FAS, libre al costado del buque, es un término de nicho. Es más adecuado para carga a granel, carga pesada o carga de proyecto. Por ejemplo, madera, acero o piezas grandes de maquinaria. No está pensado para carga en contenedor. El riesgo se transfiere en cuanto la mercancía se coloca al costado del buque en el puerto de embarque, es decir, en el muelle o en una barcaza. El vendedor asume el transporte al puerto y el despacho de exportación. El comprador se encarga de la carga, el flete marítimo y la importación. Un ejemplo. Un exportador de madera vende madera cerrada F a ese puerto de Bremen, Alemania, a un comprador en Marruecos. El vendedor lleva los paquetes de madera al muelle acordado en Bremen y los coloca junto al buque. El despacho de exportación ya se ha completado. A partir de ese momento, el comprador asume el riesgo, organiza la grúa, la carga a bordo y el flete marítimo hasta Casablanca, Marruecos. F o B, libre a bordo, es el clásico del comercio marítimo. El riesgo se transfiere en cuanto la mercancía se coloca a bordo del buque en el puerto de embarque. El vendedor asume el transporte al puerto, el despacho de exportación y la carga a bordo. El comprador paga el flete marítimo y se encarga de la importación. Un ejemplo. Un comerciante textil alemán compra mercancía F o B, Shanghai, China, a un fabricante chino. El fabricante lleva la mercancía al puerto, realiza el despacho de exportación chino y la hace cargar a bordo. En cuanto la mercancía está a bordo del buque, el comprador alemán asume el riesgo. Ha reservado el flete marítimo hasta Hamburgo, Alemania, y se encarga de la importación a la Unión Europea. Una nota importante. Estrictamente hablando, F o B solo es adecuado para carga convencional. Los contenedores normalmente se entregan en la terminal, no a bordo. Allí,
FCA es la solución más limpia. CFR, costo y flete, aplica la lógica de los términos CE al transporte marítimo. El riesgo se transfiere igual que bajo F o B, es decir, al colocar la mercancía a bordo en el puerto de embarque, pero el vendedor además paga el flete marítimo hasta el puerto de destino designado. Un ejemplo. Un productor de acero turco vende bobinas CFR Rotterdam, Países Bajos, a un comerciante alemán. El vendedor reserva y paga el flete marítimo desde Esmirna, Turquía, hasta Rotterdam. Si el buque se encuentra con una tormenta en el trayecto y la carga se daña, sigue siendo problema del comprador, porque el riesgo ya se transfirió al cargar en Esmirna. Sin seguro propio, el comprador se queda con el daño. Aquí aplica lo mismo. Flete pagado no significa riesgo cubierto. CIF, costo, seguro y flete, es ampliamente usado en el comercio de materias primas. En cuanto al riesgo, se comporta igual que F o B y CFR. El riesgo se transfiere al colocar la mercancía a bordo en el puerto de embarque. El vendedor además contrata un seguro de transporte marítimo a favor del comprador. Importante, y a diferencia de CIP bajo CIF, solo es obligatoria la cobertura mínima. Esto normalmente significa cobertura bajo las Institute Cargo Clauses CE. Un ejemplo. Un importador compra café verde CIF Hamburgo, Alemania, a un exportador en Santos, Brasil. El exportador paga el flete marítimo hasta Hamburgo y asegura la carga bajo la cobertura mínima. Eso solo protege contra ciertos riesgos nombrados como varada o incendio. Si el café se daña por agua de mar, por ejemplo, y ese daño no está cubierto por la cobertura mínima, el comprador asume la pérdida para mercancía de alto valor. Por eso, conviene acordar contractualmente una cobertura mayor, por ejemplo, bajo las Institute Cargo Clause A. Para cerrar, los 4 puntos más importantes para su práctica. Primero, acuerden siempre con precisión. Indiquen el término, el lugar exacto y la versión. Por ejemplo, FC a Aeropuerto de Frankfurt, Alemania, Terminal 2, Incoterms 2020. Segundo, para contenedores normalmente corresponde FC a y no F o B en el contrato. Los contenedores se entregan en la terminal, no a bordo. Los términos marítimos clásicos son adecuados sobre todo para la carga convencional. Tercero, en los términos C, costo y riesgo no son lo mismo. Bajo CPT, CIP, CFR y CIF el vendedor paga el transporte, pero el riesgo lo asume el comprador durante el trayecto. Cuarto, revisen el seguro. CIP exige una cobertura alta. CIOF exige solo la cobertura mínima. Deberían revisar esa brecha conscientemente y cerrarla contractualmente si la mercancía es valiosa o sensible. Con esto llegamos al final de esta lección. Gracias por su atención y mucho éxito aplicando los Incoterms. Si esta lección les fue útil, los invitamos a suscribirse al canal para más lecciones como esta. Una lección de Q-L o Ye Learn Median.